Cataratas de hippies lobotomizados con serios problemas de nivel intelectual y comprensión básica, tirando todo tipo de teorías lisérgicas sobre cómo definir la música, cómo abordarla, cómo ejecutarla, cómo conceptualizarla sin saber una mierda, por supuesto. Pero yo agradecido de este tipo de cosas porque me da la posibilidad a mí de ofrecerles a los amantes de la buena música y de la buena información y de la buena información sobre la buena música un poco de claridad sobre muchos de los mitos, las desinformaciones y las deformidades conceptuales más grandes que circulan por plataformas, redes y por supuesto círculos de algún under con pullover, con pelotitas y vaso de whisky, de pseudo intelectualoide ratón. Así que allá vamos. Entonces, a ver, por supuesto, no hay gente que se quiere quedar siempre con la última palabra, entonces se hacen los interesantes porque no te nombran, no te aceptan los debates porque son unos cagones y saben que no les da el cerebro, pero después uno casualmente saca un video citando artículos de neurociencia, experimentaciones sobre el ritmo, los ganglios basales, bebés, el reconocimiento, la identificación de inflexiones y contornos melódicos y qué sé yo. Y sacan como diciendo, y hay un montón de seguidores con un nivel intelectual digno de un pollo con meningitis, que dicen, ay, sí, los redomaron a fulano, a mengano. Entonces nadie te nombra, pero de repente, todos los suscriptores sí, como que te tiran el palo, ay, te redomaron esto y lo otro, y la manito del pelotudo que, ¿no es cierto? Como dijimos, nunca se animó a hablar en serio. Entonces como que hace un debate estudiado para terminar diciendo, no, la música no es una disciplina que tenga una definición universal. ¿Por qué? Y porque se me cantó las pelotas. Fuente, el pedo que me tiré hace 10 minutos.com. Ok, pero aprovecho para encontrar en gente que también comenta caja y tea, no tiene una mierda mejor que hacer que en lugar de mirar algo que les gusta, no venir a ver algo que no les gusta, estresarse, putear y estar comentando. Y después te dicen resentido, dolido. No, yo hablo de lo que se me canta, los huevos, me divierto haciéndolo. Me encanta, ya moneticé el canal también. ¿Saben qué? Si me van a decir youtuber más. Así que eso también, ya me hinché las pelotas. Pero... vamos a esta cuestión de que voy a aprovechar para echar un poco de luz sobre muchos mitos y desinformaciones que son muy frecuentes. Por supuesto, no sin antes pasar por entender con qué tipo de gente que hace afirmaciones estamos tratando. Por ejemplo, este comentario. Excelente video, no importa la respuesta a la pregunta, sino el camino que se recorre al tratar de responderla. Ok. Ni siquiera vamos a entrar en lo musical con esto, una premisa absolutamente pelotuda, porque con ese criterio 2 más 2 puede ser 450.927,22. ¿Por qué? Y porque no importa la respuesta, lo que importa es el camino. O sea, vos te hizo reflexionar, aunque haya llegado una pelotudez que no tiene una mierda que ver con la realidad, no importa, dale que va, total. Este tipo de afirmaciones o una boluda que decía la vez pasada, no, lo que pasa es que lo que vos decís es todo un imaginario, una construcción y que no sé qué, porque en el espacio no hay sonido y digo, a ver, está mezclando el sonido del espacio, que son condiciones físicas a las que nosotros no nos exponemos, con lo que pasa en el planeta Tierra y digamos lo que viene siendo la historia de la humanidad hace más de 60.000 años. Entonces, de alguna forma la respuesta tiene que ser, y bueno, si te molesta, mudate a Júpiter, pelotuda. O sea, ¿qué querés que te diga? ¿Entendés? Me refiero, hay niveles de respuesta que realmente vos decís, es cierto que en el espacio hay vacío, entonces no hay transmisión de la onda sonora, que a su vez se genera por la perturbación de un cuerpo elástico, y ahí ya entramos en acústica musical, que lo vamos a dejar para después. Esto porque también quiero ir pasando de temas para hacerlo más dinámico, ir sobre distintos tópicos, informando distintas cosas, mostrando algunas otras también. Así que vamos a tener un video movidito. Bueno, next. A ver, otro Einstein. Rock metalero, muy bueno el video. Mucho de lo que creemos son las definiciones ideadas por la academia y las convenciones europeas. De ahí toda esta ridícula admiración del oído absoluto, la ridiculez más grande que he conocido en mi vida. Saludos a este pelotude y gracias de no sé qué. Bueno, a ver. No voy a usar video de nadie tampoco porque no me interesa eso. Vamos a la data. Es cierto que se generó como una... Yo odio hablar de este tema, me lo preguntan un montón y me hago el boludo, honestamente. Pero bueno, voy a tratar de pasarlo rápido. Y odio este tema porque tiene un nombre tan pretencioso que honestamente da vergüenza. Le hubiesen puesto oído sin referencia, oído reconocedor,
no sé, algo menos, no, absolute pitch, perfect pitch, oído absoluto, suena a superpoder. Entonces hay gente que lo sobrevalora como la mierda y hay gente que te lo ningunea y dice, no, Mozart no tenía, Charlie no tiene, no existe. Bueno, a ver, vamos a ordenar un poco entonces estas cuestiones. ¿Qué es el oído absoluto? Para todos aquellos que no tienen por qué saber, el oído absoluto no es ninguna cuestión mágica, es simplemente la capacidad de emitir o reconocer alturas sin una referencia en la escala. Entonces yo digo do, o digo, no sé, fa sostenido, o digo, no sé, fa, mi, ese es mi en realidad. O... bueno, eso está entre el la bemol y el si bemol y el la. Acá en realidad en esta octava. Ahí hay otra. Está entre el si y el do. Desafinado. O... no sé si se llega a escuchar. ¿No es cierto? Tiene sus ventajas, por supuesto, sí. Esas boludeces, o decir, no sé, puedo arrancar una canción sin referencia, la fiebre de un sábado azul, no, o decir, qué sé yo, se me hacía tarde, ya me iba, o qué sé yo, no sé, a ver, algo más lejos como para... pa, era, pa, pam. Pa, ba, 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 ta, ba, ba, ba. ¿No es cierto? Tiene ese tipo de ventajas de que uno canta y por ahí sabe lo que está cantando, toca o puede improvisar por ahí, cantar en tiempo real. ¿No? Y más o menos tenés como por ahí un mapa más completo. Esas son ventajas. Desventajas. Tiene un montón de desventajas. La primera es que el 98% de la gente que tiene oído absoluto lo pierde después de los 40 años, lo empieza a perder. Les cuento en un tiempo, porque yo acabo de cumplir 40. O sea que, si esto es cierto, no sé, hay que aprender a escuchar de vuelta, básicamente. Por otro lado, la gente con oído absoluto por ahí tiene más tendencia a tener pifies cuando saca... depende del entrenamiento. El oído absoluto no es 0 o 100. Hay gente que tiene oído absoluto que reconoce un par de notas y no otras. Entonces después usa esas de referencia. Hay gente que puede reconocer alturas y no emitir alturas. A esto se le llama oído absoluto pasivo. Hay gente que puede emitir las alturas más fácil y cuando le toca escuchar le cuesta más reconocer. Hay gente que puede reconocer notas en más cantidad de voces. O sea que si yo voy sumando notas... hay gente que puede reconocer nada. Hay distintos niveles de velocidad para relacionar la altura con el nombre. Esto tiene que ver, hay como mucha... esta cuestión de la admiración que dice este flaco, pero está todo malinterpretado, ¿no? Es cierto que se suele malinterpretar y decir que el que tiene oído absoluto es un genio. No necesariamente. Yo he conocido gente con oído absoluto que no se dedica a la música. Sí es cierto que siempre tienen un costado musical o más o menos chamullan algún instrumento o algo, porque bueno, obviamente, si vos te sentás y agarrás cualquier cosa y más o menos sabés qué estás tocando, y si tenés ganas de ponerle un poquito de empeño, por ahí, en ese sentido, sí ayuda. Pero, y hay músicos con oído absoluto absolutamente mediocre, y hay gente con oído relativo, que es el oído que entrena cómo reconocer las distancias. Ahora les explico eso, que es el que tiene el 90% de los músicos, que son absolutamente brillantes. Entonces, es cierto que hay una sobrevaloración. Pero yo creo que viene un poco por el nombre ese pretencioso, que la verdad no sé quién se lo ha puesto, y por otro lado, por la proporción de gente con oído absoluto. Se entiende que es 1 en 10.000 que tiene oído absoluto. Y el oído absoluto no se sabe tanto tampoco, porque no han indagado tanto, porque justamente como lo tiene tan poca gente, medio que le chupa un huevo al planeta. Y en definitiva no es nada relevante, la verdad, tampoco. Pero
Lo que se sabe por los pocos estudios que hay es que hay como una predisposición genética que es innata, más un tipo de actividad cerebral, más una exposición temprana, generalmente antes de los 6 años, a algún tipo de entrenamiento musical que no tiene que necesariamente ser en base a la teoría musical, sino puede ser decir que el chico empezó a jugar con instrumentos o empezó a tener una exposición a música de cierta complejidad que, sumado a los otros factores, hicieron que desarrolle eso a una temprana edad. Desventajas. Por ejemplo, mover un tema de tono en línea general en medio que te caga un poco la vida. O sea, le cambia mucho el carácter. Lo podés hacer, pero como que estás incómodo, ¿viste? Es como que no se siente igual lo que quiere decir la obra. Cada nota tiene como su color puntual, su brillo puntual, sus características puntuales. Otra desventaja es que, por ejemplo, en el teclado hay mucha gente que dice, bueno, voy a tocar rock and roll. Y si le toca hacer eso mismo en Si mayor, cagaste. Es medio complicado. Entonces, para solucionarse la vida, transponen el teclado. Bueno, es muy probable, de hecho, a mí me pasa un montón que si yo transpongo el teclado, veo una cosa y suena otra y me confundo y empiezo a tocar cualquier banana porque me quiero ir. Entonces, ahí, por ejemplo, es una cagada. Y por otro lado, el oído relativo es mucho más flexible dentro de, justamente al no tener como este empecinamiento con el color de la nota, con esa cuestión de cada esencia que tiene la nota, se escucha en distancia. Entonces el final de tango, quinto primero, ¿no? Suena igual para alguien que tiene oído relativo en do que decir en, no sé, sol. Es como transponerse hace mucho más fácil porque no está ese empecinamiento con decir, ¿viste? Entonces, hay ventajas y desventajas con respecto al oído absoluto. Yo creo que un poco esta sobrevaloración tiene que ver con el nombre de mierda ese que le han puesto, que hace que a uno le dé vergüenza. Y ya digo, yo prefiero siempre no hablar del tema. Y también pasa que, como es poca gente en línea general, y también coincidió justo con que... Pero bueno, la realidad es que eran la minoría, pues está bien, Mozart tenía oído absoluto, se cree que Beethoven también, si bien no está del todo confirmado, pero hay como varios indicios de que también, o de los modernos, gente como Charly García, o Charlie Puth, por ejemplo, que en eso tengo que coincidir con el paralítico mental de que la verdad es que es un compositor absolutamente mediocre y también tiene oído absoluto. Me refiero... no es la flecha, es el indio, muchachos, es qué es lo que cada uno hace con eso. Pero tampoco es que sea la pelotudez más grande de la tierra, porque bueno, al tipo que entrena y durante 40 años o 50 años hasta que se le empieza a pudrir todo, como le pasó a Oscar Peterson o como le pasó a Charlie también en la entrevista con Beto Casella, porque bueno, es muy probable que con los años que tiene, más el castigo que tiene el cerebro de Charlie, eso, viste, el tara, tara... Que al tipo se le movió la referencia a 2 semitonos, o sea, porque está clavado el intervalo, pero, y no es que tiró cualquier banana que era sol, mi bemol, y Charlie dijo, no sé, do sostenido, sol sostenido, sino que el intervalo está clavado y está a 2 semitonos de distancia. Entonces, lo más probable, y hay otros ejemplos donde las clava todas, como el programa de la Luna con la Nata, como cuando Juana Molina le pide que le tire un la, el programa del Pato Galván, cuando era más joven y estaba por ahí, nada, más en condiciones, era mucho más preciso. Pero también es esto, también pasa de que uno es un ser humano. Entonces, esta cosa del oído absoluto, y hay todo un mito de que es como infalible, y nada es infalible. Entonces, nada, pros y contras, ¿no es cierto? Es cierto que está sobrevalorado, pero no es cierto que sea una pelotudez, o sea... y no es cierto que la sobrevaloración, mucho menos, sea por una imposición europea de la poronga, qué sé yo. De hecho, está demostrado que en culturas asiáticas hay más porcentajes de gente con oído absoluto por el tipo de inflexiones que tiene el idioma. Entonces, por ejemplo, yo no sé un carajo de chino, pero por lo que he estudiado un poco, me han comentado el idioma, la misma pronunciación con distintas inflexiones de tonos, digamos, de alturas, quiere decir cosas diferentes. Entonces se ve que ya vienen como más predispuestos a que
sea como más musical la influencia que tienen de las inflexiones de las voces por el idioma y tengan entonces más propensión a que cuando se combinan estos factores salga gente con oído absoluto. Y sin embargo, la manera de manejar la música ha sido muy distinta a lo largo de la historia, si bien ahora todo globalizado y qué sé yo, se empezó como a unificar un poco en algunas cosas, en algunos aspectos para bien, en otros aspectos para mal, pero digo, ¿no? Entonces, no creo que la sobrevaloración tenga que ver con una cuestión ni europea, ni que sea completamente una pelotudez. Hay gente que muere por decir, ay, yo quiero saber qué nota es esa bocina, y es al pedo, la verdad. Y de hecho es molesto, un poco. Dormir, por ejemplo, es molesto. Pero bueno, nada, esto para clarificar un poco este tema. A ver, siguiente. Ya me dejarán en los comentarios qué es lo que quieren saber. Seguro me van a preguntar más sobre esto, porque me pasa siempre. Si no me preguntan, mejor. Pensando en voz alta, 842, bueno, lo que mierda sea. Y por fuera de la controversia con la gilada que salta a bardear gratis, excelente video, siempre hay que desconfiar de quienes quieren armarse de teorías para justificar sus gustos y preferencias. Los elitistas que necesitan tirarle mierda a la música que no les gusta para sentirse menos, peor porque no todos escuchan lo mismo que ellos o no a todos les gusta la música que hacen ellos. La música es cultura, la cultura es transmisión, enseñanza y como decís al final del video, la música une. Los pelotudos que quieren militar separatismos musicales que se vayan a cagar con sus complejos de superioridad estética y su elitismo pseudocientífico e ignorante. Bueno, andá a la concha puta de tu abuela, vos todo tu árbol genealógico retardado de mierda. ¿Por qué digo esto? Elitista a la verga. Si yo estoy explicando qué es lo que pasa en el cerebro, en el video anterior, por ejemplo, qué es lo que pasa en el cuerpo, por ejemplo, lo de los ganglios basales, qué es lo que ha hecho que en diversas culturas que no están interconectadas entre sí se llegue como a las mismas premisas de armonía, melodía, ritmo, y dejen eso como columna vertebral y explico por qué. Si cito artículos de revistas científicas, tratados de armonía, desgloso cuestiones en ejemplos tocados, porque yo sí me dedico a esto, manga de ladrones. Entonces, y es elitista porque no coinciden, es al revés. Vos me considerás elitista a mí porque no coincide con tu pajerez mental de que, no, yo escucho Harsh Noise y es re musical. Sí, en la concha de tu abuela. Tarareame algo de Harsh Noise, hijo de puta ladrón de mierda. Mamá, mirá qué buena, que estoy rebelde. Claro, como hay que escuchar los remixes de otro personaje, que yo no voy a hacer la pelotudez que hacen otro de que ponen un tema de alguien y dicen, ay sí, voy a hacer un análisis musical. Guanguangui, y hacen burla como nene chiquito retardado. Entonces, estos son como todos los problemas, ¿no?, que vienen aparejados, y ni hablar si hablamos de boludos mayores que después salen en YouTube haciendo videos como diciendo, voy a refutar todo esto, pues yo soy revivo, y dicen cualquier pelotudez. Por ejemplo, a ver, la definición de música está floja de papeles por falta de incluir cosas como el timbre, la textura y la forma del sonido. Ok. A ver, cuando te dice el arte de combinar los sonidos basados en los principios básicos de la armonía, melodía y ritmo, quiere decir que está contemplando todo eso, porque el sonido requiere de una frecuencia fundamental y un montón de armónicos que definen cuál es su timbre, ¿no es cierto? El timbre no cambia en la naturaleza del sonido. Yo toco un do en una guitarra, en un piano, en una concha cordal, y sin embargo es un do. Un do es un do. Por un lado va a tener una característica tímbrica y por otro lado va a tener una característica en cuanto a frecuencias que define cuál es la altura, al margen de su timbre o de etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La música no se arma con... no es el ingrediente fundamental, por eso no es parte de la definición, porque yo puedo tocar Yesterday, que está grabado en guitarra, lo puedo tocar en el piano sin problema. Y no pasa nada. Y podría hacerlo con un sintetizador, quedaría como el ojete, pero... no tanto. Sigue siendo la misma canción. Entonces no es parte de la definición
Porque estructuralmente hablando, musicalmente hablando, no es un elemento fundamental que tenga una incidencia puntual sobre una obra musical. Ay, ¿cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta esto? Lo mismo para la textura y lo mismo para... Entonces, texturas es, qué sé yo... Justamente, si yo sigo queriendo, por ejemplo, mezclar una textura más, si se quiere, tradicional como el piano, con algo más modernoso como un synth, entonces tengo las dos opciones. Pero es parte de los arreglos, de la ornamentación, de la vestimenta. Obviamente, hay muchas veces que el autor dice, mira, yo quiero que esto suene así, se lo imagina, y está bárbaro buscarle esos detalles. Cuando uno hace un disco o produce una canción, obviamente, una etapa de preproducción bien hecha, cuando uno labura en producciones, para nosotros nos tomamos 4 meses para preproducir temas, de decir, hay que buscar este audio, a ver qué ampli, qué viola, cuánto de distorsión, necesita un pedal, no necesita nada, cómo lo microfoneo, hasta encontrar el audio exacto que le aporte el clima exacto a una obra que ya es musical y la podés tocar con una acústica o con lo que sea y suena. ¿Se entiende? Entonces es ignorancia, pero a la enésima potencia y haciendo afirmaciones nada. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Después citan cosas como la cultura de los gamelán, ¿no? Entonces después hablan, no, porque la cosa evolucionó, ¿y quién puede hablar de evolución y qué sé yo? Y mirá, claro, si nosotros arrancamos de Pitágoras descubriendo 7 alturas y después de eso pasamos a otro tipo de temperamento para poder empezar a usar combinaciones verticales y después de repente las terceras no sonaban y inventamos otro temperamento y pusimos las figuras rítmicas y determinamos cómo organizar el espacio, digamos, eso se llama evolución, ¿no? Es una línea temporal que va sumando desarrollo en una disciplina y elementos y estudios y contrastes y cosas y maneras de abordarlo. Nacen diferentes tipos de expresiones musicales a lo largo del planeta. Entonces, como decía, uno agarra escalas que después, dentro de los modos gregorianos, digamos, están todas contempladas, pero es como decir, no sé... No, eso, por ejemplo, que se ve la influencia a la música más de configuración más arabesca, si se quiere, en el flamenco español y a su vez la guitarra española usada para el folclore acá en Latinoamérica. Digamos, son cosas que se van transmitiendo y modificando y cada cultura le va aportando lo suyo. Decir que la teoría musical en India es distinta, no, o sea, el uso de los elementos es distinto, y esto es ser un burro de mierda, justamente, de no saber nada. Entonces, tienen maneras distintas ornamentativamente de deslizarse por las notas, pero tienen la misma organización de a 7 notas que tienen nombres distintos. Entonces es como que decir que la teoría, no sé, en Estados Unidos es distinto porque en lugar de decir do, re, mi, dicen si, di, i. Y no, básicamente son los mismos elementos con otro nombre que tienen que ver con otro idioma. La palabra mano, el concepto de mano existe en cualquier idioma, se va a decir distinto, pero sigue simbolizando una mano. Entonces, se escriben de la misma manera, o dice, Rusia lo único que tiene en una parte de la música folclórica es algo que es una escala octatónica, ¿no es cierto?, que tiene una configuración medio rara, que es como... Ahora, eso se puede escribir en partituras, de hecho hay partituras de eso, entonces coincide perfectamente con los criterios temporales, las figuras, ¿no? Las notas que están combinando, que ellos combinan de otra manera, pero los compases, se puede escribir perfectamente en partitura, se puede leer, y con esto no estoy diciendo que sea absolutamente necesario decir que alguien aprenda partitura, ¿no? Decir burradas como que los Beatles se dice que no sabían de música. ¿Cómo no van a saber de música? No sabían teoría musical. O sea, no sabían escribir ni leer música y no saben. McCartney hasta el día de hoy. Pero él explica cómo aprende. Entonces él dice, yo escuchaba el bajo de rock and roll, ¿no?
Entonces, si pongo esas tres notas juntas, tengo un acorde. Y si muevo eso a la de al lado, tengo otro acorde. Y si muevo eso a la de al lado, tengo otro acorde. Y así sucesivamente. Y ya con 6 acordes puedes hacer un montón de cosas. Y ellos fueron aprendiendo constantemente. No fueron estudiando de manera institucional. Pero yo nunca dije eso. Un lenguaje, uno no necesariamente lo tiene que aprender desde la escritura. De hecho, es con el único lenguaje que se ha, para mí, al pedo instalado, que uno primero tiene que aprender a leer y después a tocar. Para mí tendría que ser más como aprender a hablar. Empezás imitando lo que escuchás en tu casa, diciendo mal las cosas hasta que te empiezan a salir, y cuando tenés una complejidad suficiente, entonces ahí te enseñan a anotarlo, pues es una manera de tener registro. ¿Es útil? Obvio que es útil, pero no es una cuestión necesaria para ser un gran músico. De hecho, la mayoría de los músicos que nos gustan no tienen título de nada y la mayoría no estudió un carajo. Entonces, no estudió de manera formal o institucional, pero estuvieron permanentemente de forma autodidacta o con otros músicos pidiéndole consejos a otros músicos o escuchando productores o lo que sea. De alguna forma estuvieron perfeccionándose y practicando y educándose un montón de tiempo. Esto está contado por Paco de Lucía, que dice, el padre le dijo, mira, ya sabes leer, ya sabes escribir, ya sabes sumar, restar, bueno, ok, deja la escuela porque más que eso no vas a productivizar y empezá a practicar todos los días con la guitarra. Y Paco de Lucía, vos lo mirás y es un tipo que parece que tuviese una técnica donde parece que hubiese estudiado de alguna forma algo que tenga que ver con lo académico o lo clásico por la posición, el audio, y sin embargo no. La agilidad, eran horas culo, básicamente, sabiendo qué es lo que tenía que tocar. Y obviamente esta cuestión de que siempre se llega a que las definiciones, como la de Wikipedia, que sé yo, son racistas y siempre se nombra el mismo ejemplo, que es el de Schenker, ¿no es cierto? Y porque nazi, no sé qué, y qué sé yo. Hay una realidad. Eso la gente lo agarró en el aire. O sea, para que nos demos una idea, este tipo se murió en 1935, antes de que siquiera empiece la Segunda Guerra Mundial, que hicieron el quilombo que hicieron, y que la gente además lo votó al otro enano nefasto de canciller, antes de que se arme el quilombo, de que se convierta en Führer. Y este tipo tuvo a 4 años de ver todo eso. En 1925 se lo había acusado y el tipo sale específicamente a desdecir y a declararse en contra de lo que estaba pasando, y sale en una carta que él manda en 1927, específicamente dice, esto hay que tener cuidado porque va a quedar una mancha en el destino de los alemanes y de toda la gente del pueblo judío. O sea, escrito. Por otro lado, el primer tratado, lo que el tipo trataba de hacer es que se empiecen a incluir en las obras como las de Beethoven los análisis armónicos, ¿no es cierto? Quiere decir justamente para que si uno toca... No veo una mierda con el micrófono ahí. Uno sepa que esto es primero. Porque si no era leer puntitos y que nadie sepa a nivel vertical justamente qué mierda estaba pasando. Entonces decir, bueno, empezar a ordenar las funciones armónicas. Este primer tratado es de 1906. Después hace otro en 1910. Después hace otro en 1922. Entonces, es muy anterior lo que el tipo trata de sumar de alguna forma a toda esta cuestión de ese escaso y poco probado vínculo con el nazismo de este tipo. Después viene, obviamente, otro error de interpretación al nivel... qué sé yo. No puedo ni hacer un paralelismo de a qué nivel. Pero con un flaco que ahora no me acuerdo ni el nombre, que no sé qué mierda era que analizaba de Rosalía. Entonces el tipo que analiza... Y... No, perdón. Y de ahí no me acuerdo dónde iba. Y cuando escucha el bajo, es claro, esto tendría que ser do menor, sol 7 probablemente. Y cuando él ve el bajo, dice, pará, pero cómo está puesto el bajo a mí me cambia todo, porque el bajo marca el mi bemol como tónica.
claro, alguien que no tiene los conocimientos y está vendiendo fruta y no sabe un carajo de música, lo que interpreta es, los bajos sub para que los autos suenen más fuertes y los boliches se bailen mejor. No está hablando del bajo sub. Está hablando de que la tónica no coincide con la función armónica que estaban planteando las voces de la mano derecha. A esta combinación, el tipo le dice que tiene que darle una vuelta. Son la combinación de notas, justamente, claro, de la de que alguien que no sabe una poronga. Y esto tiene mucho que ver con el R&B, a pesar de que el mismo pelotudo que hace el análisis diga que no, porque es una progresión típica desde, qué sé yo, Thank You Next de Ariana Grande hasta, no sé, Finesse de Bruno Mars, Please Me de Bruno Mars con Cardi B. Todos tienen ese tipo de configuración de progresión armónica típica del R&B. Por eso cuando este flaco hace el análisis, acá es donde se mezcla, ¿no es cierto? Pero claro, el que no sabe una mierda dice, no tiene nada de esto ni de lo otro, porque no sabés y afirmás cosas que no es opinar, porque opinar, todo el mundo puede opinar. A mí me parece que no tiene nada que ver, a mí me parece tal cosa, es decir, esto no tiene nada de esto no tiene nada de lo otro, eso nadie lo pensó, salió así. Andá la reputa que te parió, ladrón de mierda. ¿No es cierto? Sigamos. Entonces, esto es lo que les digo, hay mucho detrás. Y por otro lado, Rosalía es una mina que estudió en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? La Escuela de Música Superior de Cataluña o algo por el estilo. Academia de Música Superior de Cataluña, era una cosa así. Pero la mina está instruida. De hecho, el primer disco se supone que era la tesis, que ella, o sea... No es que no sabe lo que está haciendo, a pesar de que a mí no me gusta y todo, pero la mina estuvo en el homenaje a Camarón, me parece, y cantó como la reconcha de la lora flamenco y con una rítmica y con un nivel de desempeño vocal alucinante, o sea que después, bueno, te hace el motomami, que yo la pasaría por arriba con una Scania, pero bueno, tiene que ver con el mercado, con decisiones que ella toma, de decir, bueno, no me importa tanto ser fiel a tal cosa, también puedo hacer basura y ser feliz, o no sé. Pero, digo, sabe lo que está haciendo, al margen de lo que sea el resultado. Entonces, cuando uno sentencia y hace análisis sobre cosas, entonces, si no, yo digo, bueno, mañana pongo un video de una, qué sé yo, una colonoscopía, digo, no, mirá, y le metió mal la cámara en el culo, porque, total, ¿qué importa? No soy médico, pero... Y afirmo, ¿no? Digo, mira que este médico es un burro, ¿no? Ahí no tiene nada de médico. No, ¿qué? Porque se me canta las bolas a mí. Digo, ¿no? Acá viene una cosa que es maravillosa, y esto sí voy a ir a un ejemplo práctico, porque a mí me pasó. Dice que hoy, no sé, la partitura está completamente en desuso con plataformas nuevas como el Contact, y que quedó todo inválido. Bueno, no es real. A mí hace un tiempo me pidieron que haga para una obra de teatro musical una música, pero que tenía que ser para orquesta. Entonces, como obviamente no íbamos a experimentar, decir, bueno, traemos una orquesta y yo voy escribiendo las cosas y que la orquesta vaya probando, se agarra la partitura, se le asignan instrumentos VST para hacer la prueba, para ver cómo queda, y después eso se exporta en MIDI, se mete dentro del DAW que vos uses, Cubase o Pro Tools o lo que mierda sea, y se le asigna la orquesta grabada o sampleada que vos quieras. Y además te queda la partitura. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar el demo, antes de la cuestión exportada, de cómo la partitura suena con los instrumentos asignados en MIDI, que son los provisorios, no los definitivos, ¿no? Que después tuvieron más calidad. Ay, Dios. Pero es el reino de Hablemos Sin Saber, ¿no es cierto? Acá estamos.
¿cierto? ¿Se entiende? Entonces yo hice la parte y cada parte está asignada a un instrumento distinto de la orquesta. Una vez que yo tenía esto ya mejor configurado, lo que hice fue exportarlo en MIDI, meterlo en el Do y desde la misma partitura generar. Entonces no hables pelotudeces de la que no sabes, persona X, ya que no nos nombramos y ahora estamos en esa. Nada, no muerde el conocimiento. Entonces, esas boludeces son las que a uno ¿viste? Y se afirma, esto quedó en desuso porque tal cosa, porque tal otra, porque la de más allá. Y vos decís, mirá vos. No, pero a él se le ocurrió que era así, va. Y así un montón de boludos que comentan. Así que cuando hablen de domar y qué sé yo, piensen un poquito retardados y si no vayan a comentar a la concha de su abuela, porque nada, consuman la información que quieran. Si quieren consumir información de mierda, háganlo. Si quieren suscribirse y pagarle a gente que no sabe un carajo y que no argumenta nada, y que dice esto no es así, esto es asá, esto debiese ser de esta manera, porque se me canta las bolas a mí sin ningún tipo de respaldo. ¿Saben qué pasa? Los que me tratan de arrogante, de soberbio y de la reputa madre que lo parió, no están teniendo en cuenta que yo puedo hablar con esta seguridad porque la información que doy no es mía. No es lo que a mí me parece. Yo te cito de dónde saco las cosas, te hago análisis de las cosas como son. No hay triples ni cuádruples interpretaciones sobre una progresión primero, cuarto, quinto. No hay triples ni cuádruples ni hexagonales, no sé, ni multienfoque de interpretaciones sobre una línea melódica en cuanto a lo que está pasando sonoramente. Después podemos hablar de lo que a cada uno le pase con distintos géneros o distintos estilos o distintas maneras, pero hay cosas sobre las que no hay discusión. Entonces yo hablo con la seguridad que hablo porque no estoy dando justamente información mía, si no, no estaría tan seguro. Yo cada vez estudio más y cada vez siento que sé menos en muchas cosas, pero confío en los consensos y en que todas las fuentes y el estudio y recopilar información y ejercer la profesión en distintos aspectos y que todo va llevando un poco hacia los mismos pilares fundamentales, al menos que no es un gran saber, pero es algo. Es un muy buen comienzo, porque con eso ya podés jugar muchísimo. Nada, ¿qué va a ser? Se la vi. Bueno, gente, hasta la próxima y see you.